Bueno, tenemos el ejercicio 11.59. Primero vamos a considerar el análisis del gráfico. Vamos a tener que si hay un movimiento, todas las poleas se van a mover. Esta polea se va a mover, esta también, esta también, esta también, esta también y estas dos. Entonces, podemos establecer líneas de referencia. Vamos a tener x sub 0, x sub a, x sub b, x sub c y x sub d. Bueno, esta polea de aquí va a permanecer constante, puesto que no va a cambiar su longitud mientras exista un movimiento, al igual que esta parte de aquí, ya que esta polea de aquí va a tocar con esta y entonces esta polea no va a variar su longitud. Entonces podemos obtener la longitud del cable. Notemos también que tenemos este cable que va hasta aquí y termina hasta acá, y entonces ese es un cable que no se conecta con este cable. Entonces notamos que existen dos cables. Del cable 1 vamos a tener esta distancia de aquí hasta acá que se repite dos veces, que es x sub a, más esta distancia que va de aquí hasta acá, aquí hasta acá dos veces, que es x sub b, más 2x sub b, más esta distancia que va hasta c, que es x sub c, más x sub c, igual a una longitud. Y para el cable 2 tenemos esta longitud, que es x sub d, menos la distancia x sub a, o sea, esta distancia de aquí, x sub b menos x sub a. ¿Por qué esta parte de aquí no la consideramos? Porque esto va a ser constante durante todo el movimiento. Entonces, si derivamos esto, esta parte constante se va a volver 0, ¿ya? Y además le vamos a sumar esta parte, que es x sub d menos la parte x sub b, más x sub d más menos x sub b, igual a una longitud. O sea, esta parte del collarín va a ser constante durante todo el movimiento. Bueno, entonces vamos a derivar. Tenemos dos veces la velocidad de A más dos veces la velocidad de B más la velocidad de C igual a 0. Y volvemos a derivar. Entonces tendremos esto en función de aceleración. Bueno, en el cable 2 tenemos x sub d. Entonces este valor se repite dos veces. Entonces al derivarlo vamos a tener dos veces la velocidad de d menos la velocidad de a menos la velocidad de b igual a 0. Y al volverlo a derivar vamos a tener 2 aceleración de d menos aceleración de a menos aceleración de b igual a 0. Bueno, los datos del problema nos dice que la aceleración relativa de c respecto al collarín b es 60 milímetros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos aceleración relativa de c respecto a b igual a 60 milímetros por segundo al cuadrado, y esta se dirige hacia arriba. Y también tenemos como dato la aceleración relativa de d respecto a, que es 110. Aceleración relativa de d respecto a es igual a 110 milímetros por segundo, pero esta se dirige hacia abajo. Bueno, el literal A nos pide encontrar la velocidad de c cuando hayan transcurrido 3 segundos. Entonces nos vamos a valer de estos dos datos. Primero vamos a obtener que la aceleración de c respecto a b es igual a la aceleración de c menos la aceleración de b, y la aceleración de d respecto a es aceleración de d menos aceleración de a. Entonces podemos escribir esto de esta manera: 60 va a ser igual a aceleración de c menos aceleración de b, y aquí tenemos 110
pero dirección hacia abajo, entonces escribámoslo como negativo. 110 va a ser igual a aceleración de D menos aceleración de A. Entonces de la primera vamos a despejar aceleración de B y vamos a tener que es igual a aceleración de C menos 60. Y de la segunda vamos a despejar aceleración de A y nos dice que esto es igual a aceleración de D más 110. Una vez que obtenemos estos dos datos, podemos utilizar estas dos ecuaciones. Podemos usar la primera, que tenemos que es 2 aceleración de A más 2 aceleración de B más aceleración de C igual a 0. Y entonces podemos sustituir la aceleración en A en esta parte de aquí. Entonces nos quedará 2 por aceleración de D más 110 más 2 aceleración en B, que también podemos sustituirla, que es aceleración de C menos 60 más una aceleración en C igual a 0. También podemos tomar esta ecuación de acá y podemos escribirla: 2 aceleración de D menos aceleración de A menos aceleración de B igual 0. Podemos sustituir valores. Tendremos 2 aceleración de D menos aceleración de A, que es aceleración de D más 110 menos aceleración de B, que es aceleración de C menos 60, y esto igual a 0. Bueno, podemos trabajar en ambas ecuaciones. Esto nos va a quedar 3 aceleración de C más 2 aceleración de D igual a menos 100. Y en la ecuación de acá nos va a quedar aceleración de D menos aceleración de C igual a 50. Una vez hecho eso, podemos unir esta ecuación con esta ecuación. Y esto nos va a quedar 3 aceleración de C más 2 aceleración de D igual a menos 100. Y esta ecuación nos va a quedar menos aceleración de C más aceleración de D igual a 50. Solo la reordenamos. Entonces, podemos utilizar esto como un sistema de ecuaciones. Y notamos que podemos multiplicar a esta por 3, a la segunda ecuación. Y esto nos va a quedar 3 aceleración de C más 2 aceleración de D igual a menos 100. Y al multiplicar esta por 3 nos va a quedar menos 3 aceleración de C más 3 aceleración de D igual a 150. Entonces, al efectuar esta suma, este se va a eliminar. Esto nos va a quedar 5 aceleración de D igual a 50. Entonces, al despejar aceleración de D, vamos a tener que esto es igual a 10 milímetros por segundo al cuadrado. Dado que está positiva, esta se va a dirigir hacia arriba. Una vez que obtenemos esa aceleración de D, podemos despejarla, podemos reemplazarla en cualquiera de estas dos. Usemos esta. Vamos a tener menos aceleración de C más aceleración de D igual a 50. Entonces, reemplazando y despejando, nos va a quedar aceleración de C igual a aceleración de D menos 50. Y aceleración de D tenemos que es 10. Entonces, aceleración de C va a ser igual a 10 menos 50 igual menos 40. Y esto milímetros por segundo al cuadrado. Entonces podemos escribir aceleración de C igual a 40 milímetros por segundo al cuadrado. Dado a que tiene signo negativo, esta va a ir hacia abajo. Bueno, el literal A nos pedía entonces encontrar la velocidad de C en 3 segundos. Bueno, entonces podemos usar la fórmula velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces vamos a tener la velocidad de C igual a la velocidad inicial de C. Recordemos que el problema ya nos decía que partía de reposo. Entonces la velocidad inicial de C va a ser 0. Más aceleración de C. Entonces ya habíamos encontrado. La aceleración de C es menos 40 o 40 que se dirigen hacia abajo. Vamos a tomar menos 40 por el tiempo. Nos da 3 segundos. Entonces la velocidad de C va a ser igual a menos 120 milímetros por segundo, o bien 120 milímetros por segundo, pero con dirección hacia abajo. Bueno, el literal B nos pide encontrar el cambio de posición de D
en 5 segundos. Tenemos la fórmula cambio de posición igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces tenemos cambio de posición en D. Velocidad inicial, ya dijimos que el sistema partía de reposo, entonces esto va a ser 0 más un medio de la aceleración del bloque D. Estamos trabajando con D. Ya habíamos obtenido que es 10 milímetros por segundo y dirigida hacia arriba, entonces es positiva. Por el tiempo, nos da tiempo 5 segundos, tiempo al cuadrado. Entonces el cambio de posición en D va a ser igual a 125 milímetros. Esto como está positivo, entonces se va a dirigir hacia arriba.